Hey amigos de casa, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Conversaciones. Espero sea de su agrado. Hoy vamos a hablar sobre el último mensaje que se dio el domingo de Erika, que se llama ¿Por qué las cosas están como están? Hoy, yo soy Smith y estoy con mi amigo Fer. Entonces, pues vamos a hablar de esto, ¿va? Yeah. No sé, amigo, ¿qué te pareció la plática? ¿Qué tal? O sea, real, genuinamente, en lo personal, Dios, o sea, sí me habló muy cañón. O sea, neta, desde el inicio, ay Dios. O sea, yo obviamente, no sé, anotaba varias cosas, muchas cosas que me parecían muy relevantes y que genuinamente Dios me habló mucho. Y una de esas era, justo casi al inicio decía que, o sea, Eri nos platicaba de que sin la revelación de la palabra no hay cambios, ¿no? Y obviamente, en general, como que la conversación, la charla, ¿no? El mensaje se enfocó en la siembra, ¿no? Obviamente nos explicaba que toda esta serie no iba a ir como siembra y cosecha, ¿no? De hecho, la serie nueva de casa es el proceso de la siembra y la cosecha, ¿no? Entonces, en esta primer mensaje que nos platicaba Iría como sin la revelación de la palabra no hay cambios, no enfocado a la siembra. Y creo que no sé, el poder que la palabra no solo sea de un escucharlo y que nomás se te quede ahí, sino realmente que exista una revelación, ¿no? Detrás. Es donde cuando Dios comienza a hacer algo. Y creo que a veces ejemplos y testimonios nos ayudan a como esta revelación, ¿no? Y Eri nos platicaba un poquito de que no todos siembran rosas, ¿no? Haciendo alusión a esta historia que nos platicaba de su papá, ¿no? Que le regaló las rosas y todo esto. Entonces, y justo Dios me mostraba mucho que no todos sembramos rosas, ¿no? Es decir, no todos sembramos estas semillas como buenas, ¿no? Buenas era como, al inicio no sé qué Dios estaría como, me hablaba al inicio a ti. Sí, o sea, yo al principio luego anoté esta pregunta que decía, ¿estoy sembrando lo correcto? Y eso creo que es bastante llegador, ¿no? Porque justo, o sea, muchas veces creo que no sembramos lo correcto, ¿no? Y ella lo decía, ¿no? A veces lo alimentamos, pero creo que a veces lo hacemos también de forma inconsciente. O sea, a veces sí queremos empezar a sembrar y cosechar cosas buenas, pero a veces sembramos y cosechamos cosas malas y a veces de forma inconsciente, ¿no? O sea, inconscientemente consciente, o sea, como que no lo hacemos con el afán de decir, ay, sí quiero ser más flojo, pero nuestras acciones a veces demuestran o hacen que cada vez seamos más flojos. Sí, un ejemplo de flojera, ¿no? Pero con muchas Sí. Entonces, me decía mucho eso, ¿no? O sea, y justo de por qué las cosas pasan, ¿no? Entonces, no sé, eso me gusta mucho. Sí, estaba muy loco. De hecho, me encantó los versículos que usaba. Uno era Ageo 1:6, Sí. que dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Y o sea, está cañón porque creo que justo mencionabas esto de que todo el tiempo, y es lo que nos dice este versículo, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos sembrando, sin embargo, no siempre estamos sembrando lo correcto, ¿no? Claro. Y justo, o sea, a mí sí me llevó mucho a cuestionarme y empezar a así como ir con Dios y preguntarle, o sea, Dios, muéstrame lo que no estoy sembrando correctamente, ¿no? Y eso, Dios me empezaba como a mostrar varias cosas en las cuales es como, y aquí tienes que comenzar a sembrar algo bueno, ¿no? Y no, anotaba algo que me encantó que decía Eric, que era que la palabra de Dios, el reino de Dios es para los enseñables, no es para gente humilde y que es, ¿sabes? Sabe y entiende cómo, recibir y enseñar, porque creo que, o sea, al final, si no existe esta revelación en nuestros corazones y en nuestras vidas, ya no estamos reconociendo que hay algo en lo que podemos mejorar, ¿no? Hay algo en lo que Dios puede comenzar a hacer. Y creo que todos tenemos
áreas en nuestra vida en la que, o sea, nomás necesitamos entregársela a Dios y decirle, Dios, necesito que me enseñes a cómo vivir esta parte, ¿no? Sí, o sea, igual me causó impacto lo de que Dios a veces siembra en nosotros cosas, ¿no? O sea, creo que lo relacionado con eso, pero igual no nos damos cuenta luego, ¿no? Entonces también eso como de las revelaciones, ¿no? O sea, como decirle a Dios, oye, ¿qué estás pues haciendo en mí, ¿no? Sembrando Y hoy. justamente él apuntaba, ¿no? O sea, Dios hace su chamba y es algo que me gusta mucho repetir y que Dios hace su chamba, pero nosotros también hay que hacer la nuestra, ¿no? Y a lo mejor nosotros lo que nos corresponde es poder, pues sí, cosechar, cuidar, ¿no? Estar atentos de esos, de esa semilla, ¿no? Para poder dar frutos que son parte de la bendición de Dios, o sea, entonces eso también me causaba como ese impacto, ¿no? Y también mencionaba, ¿no? Hacerlo como intencional, ¿no? Y es algo que creo que siempre... Sí, decimos mucho eso. Pero el ser intencional, ella decía el cambio y yo lo relacionaba con lo de arrepentimiento, ¿no? Que yo después de un punto buscaba que arrepentimiento era igual a cambio, ¿no? Entonces... sí, arrepentimiento genuino. Sí. Entonces, igual lo de humildad, arrepentimiento lleva a un cambio, ¿no? Y poder ser un cambio que es bueno, ¿no? O sea, un cambio que es de parte de Dios. A lo mejor estamos haciendo algo malo, ¿no? Entonces, no sé, eso está muy, muy padre que decía ser intencional para que pudiéramos mejorar, ¿no? O sea, igual decía, ¿no? Que su familia estaba siempre de alcoholismo, de tabaquismo. Entonces, que ella dijo, ya no quiero. Quiso romper como ese patrón. Exacto. Dijo, ya no quiero. Y ella fue intencional en hacer eso. Entonces, creo que muchas veces nosotros, bueno, casi siempre, o la mayoría de las veces debemos de hacer eso, ¿no? O sea, Dios puede sembrar algo en nosotros mismos también podemos hacerlo, pero nosotros ser intencionales, ser humildes, para también poder decir, ¿sabes qué? Quiero esto, algo nuevo en mi vida, quiero seguir mejorando. Yo le decía a Dios últimamente, digo, es que me falta muchísimo por conocerte, por hacer, no ser bueno, porque pues a mi sobrino le dice, ¿no? Que nadie es bueno, pero a lo mejor poder acercarme más a lo que tú quieres, a lo que tú eres, ¿no? Entonces, también eso. Sí, está cañón. Justo recordé que hace no mucho veía en un podcast que decía que hagamos podcast, Sí. que era que, o sea, justo esto que mencionabas de cuando, o sea, tú haz todo lo que está en tus manos, en ti, y justo cuando ya no sabes qué hacer, ya no tienes, es justo ahí donde Dios comienza a hacer lo que tú ya no puedes, ¿no? Sí. Y creo que es parte de nomás de esto y parte de reconocer. Y me encantaba cómo, sí, como que nos describía un poco, Eri, sobre como este proceso de la siembra, ¿no? Y o sea, nomás como que resumí un poquito, el primero, elegir la semilla correcta, ¿no? Y creo que a veces de esto es como, si desde un inicio decidimos como elegir una semilla correcta, ¿no? Con una yo la veo como una buena intención de sembrar, porque desde ahí comienza todo el proceso de la siembra, ¿no? Al siguiente es evalúa el terreno, igual, o sea, es como el agricultor ve y estudia dónde va a sembrar, ¿no? Y creo que, entonces creo que cuando nosotros queremos como comenzar a sembrar, tienes que ver y estudiar dónde y evaluar dónde vas a comenzar esta siembra y que igual, ¿no? Y creo que, o sea, aparte también es selecciona la semilla, una semilla limpia y todo esto, no sé, como que todo este proceso influye en el resultado, ¿no? Influye en el fruto y influye en la cosecha, ¿no? Entonces, esto me llevaba a una pregunta que es, ¿selecciono bien mi semilla? O sea, ¿selecciono bien sí, como en dónde, qué es lo que estoy haciendo con mi semilla, qué semilla estoy sembrando? Y no, igual, no sé, me encantaba que algo que decía Jesús, ¿no? Que nos decía Eri en la cita de Marcos 4, 26 al 29, que dice, Jesús continuó, ¿no? Como estaba él platicando, dando sí, ¿no? O sea, palabra decía, el reino de Dios se parece a quien
esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que se duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Y creo que es muy, no sé, me encanta la forma en la que lo dice Jesús y dice, sin que éste sepa cómo, y ya sea que se duerme o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Es decir, o sea, el proceso desde la siembra hasta la cosecha no para, no se detiene. Sin embargo, el cómo termine esa semilla, creo que depende de cómo cuidamos esa semilla, ¿no? Y creo que va un poco de la mano en que la semilla se cuida incluso antes de la cosecha y se cuida todos los días, ¿no? Sí. Wow. Está muy genial. Está muy loco. Está muy genial eso. Igual había notado Marcos y me dije, no voy a mencionar, me ganaste. Pero sí, creo que ahorita que decías lo de los puntos, ¿no? El primero que es elegir la semilla correcta. Sí. Ahorita como que Dios me decía que a nosotros nos eligió porque somos a lo mejor semilla correcta, ¿no? Pero creo que el hecho de justo de los frutos, ¿no? Yo lo relacionaba la plática mucho con los frutos. O sea, sé que no mencionó realmente cosas de frutos, pero puede que a lo mejor y en la siguiente... no, pero yo lo veía mucho así, ¿no? O sea, Dios me lo decía, sí. que era como de, sí, la semilla y los frutos que daban, ¿no? O sea, a lo mejor Dios sí nos eligió como esa semilla que es una buena semilla, pero depende, lo que decías, de nosotros a lo mejor el dar un buen fruto, ¿no? Y justo lo de Marcos, ¿no? Ponía, la semilla crece sin que sepamos cómo, ¿no? Dice, y creo que igual puede variar también de lo malo, o sea, también puede que, lo que decía, ¿no? O sea, a veces lo malo también podemos hacerlo crecer sin que sepamos cómo. Claro. Pero también lo bueno, ¿no? Y a veces podemos pensar que no está creciendo esa semilla o el tallo o el fruto que no está creciendo, pero al final de cuentas sí lo está haciendo, pero no nos damos cuenta cómo, ¿no? Sí. Entonces, y justo, ¿no? Al final de cuentas creo que es seguir cosechando, seguir cuidando, para que al final podamos dar ese buen fruto, ¿no? Que sí. Entonces, creo que sí, o sea, creo que ya como que igual cerraba un poco Eric con esto de, o sea, nomás si hablamos tantito de que cuando ya nos damos cuenta que no sembramos bien, ¿no? O sea, no comenzamos un buen proceso de la siembra. Dios es bueno y Dios es experto en dar como nuevos comienzos, ¿no? Y creo que siempre podemos como acercarnos con Dios y eso, poder volver a sembrar, ¿no? Y creo que a veces incluso llegamos a culpar a Dios de de nuestra mala siembra, ¿no? Y cuando parte de esta es tu cuidar y es tu responsabilidad. Y entonces a veces decimos como, Dios, ¿por qué no estoy viendo frutos en esto? No, como Dios, no estoy viendo buen fruto en mis finanzas, cuando ya Dios no va a administrar mi dinero, Dios no va a administrar como gasto, como ahorro, como invierto, y creo que sí, creo que es buen momento y buena oportunidad para poder como decir, bueno, poner atención en esto y comenzar a sembrar en lo bueno y sí, ¿no? O sea, en uno mismo, en el reino, en la escuela, no sé, en todas las áreas, ¿no? Sí. Y eso, Dios nos ayuda a cuidar la semilla. Me acordaba de algo, o sea, igual si quieres para ir cerrando esto. Me acordaba mucho de que en uno de los últimos campamentos que tuvimos en Fortaleza, hubieron talleres. Recuerdo mucho porque yo fui al taller de sembrar, que bueno, no recuerdo bien el nombre, pero lo daba nuestra amiga Itz. Sí, claro. Saluditos, Itz. Acá ni lo ven, ¿no? No, pero yo recuerdo mucho, Itz es muy fan de las plantas, le encantan las plantas. Sí. Y realmente sabe como, para estas plantas
necesitas sol, necesitas a lo mejor no tanta agua. Sí, exacto. Y justo cuando escuchaba esta plática de que nos daba Eri creo que Dios nos ayuda a cuidar esa semilla, ¿no? O sea, así como Itz nos dice, bueno, nos decía, sí, como que después preguntándole, ¿no? O sea, como, oye, ¿cómo puedo irla cuidando? Y ya te decía, no, pues siémbrala riégala tanto tiempo, a tales horas, porque si lo haces en la mañana y le da el sol, se evapora el agua y ya no aprovechó realmente la planta el agua. Entonces creo que así 1000 tips, ¿no? Para poder cuidar desde que la sembramos. O sea, aún no se veía ni un solo tallito de la planta, sin embargo, desde ahí comienza el proceso de cuidar esa semilla, ¿no? Esa semilla plantada. Y eso, ¿no? O sea, al final Dios es quien nos va... Creo que también es bueno y es sabio pedirle esa sabiduría a Dios y decirle, Dios, ayúdame a cuidar esto que estoy sembrando en mi vida, en la vida de los demás, no sé, en mi familia, etcétera, ¿no? Y creo que, no sé si quieres agregar algo más. Sí, creo que está muy chido eso, o sea, de verdad está muy, muy genial. Ahorita igual me acordaba eso, ¿no? Igual Dios me decía, en este tiempo, en estos días, sí, me recordaba su misericordia, ¿no? Justo lo acabas de decir, que ella decía, no, lo único que necesitamos, y ahorita lo estamos diciendo, un corazón humilde, o sea, un corazón humilde, para que simplemente reconozcamos nuestros errores, porque un corazón que no es humilde muchas veces no quiere reconocer, ¿no? O sea, no quiere decir, no, plata, la regué, me equivoqué, le echamos la culpa a Dios, a otras personas, ¿no? Y decían nuestras mamás, o sea, no sé, nuestros papás, etc. Y creo que es importante saber reconocer nuestros errores, claro que sí. Y justo yo ponía, ¿no? O sea, Dios es demasiado misericordioso, o sea, es demasiado fiel, es demasiado bueno. Dios. Y ya, no sé, está muy cañón Dios porque justo, ¿no? Siempre nos da nuevas misericordias cada mañana, ¿no? Y creo que eso es importante y eso creo que debemos aplicarlo justo para mejor y poder, ella decía, ¿no? Arrancar esa semilla mala y después poder empezar a sembrar y cosechar la semilla que es de parte de Dios, ¿no? Que es bueno. Entonces creo que es importante también, como decía ella, reconocer en qué es tan mal uno, en qué se puede equivocar, en qué la regó, en qué es todo eso, ¿no? Y justo hacer conciencia también, lo que nos ha dicho Pablo, ¿no? Dios nos dio una conciencia, ¿no? O sea, no siempre va a llegar y va a decir, haz esto, haz aquello, ¿no? O sea, no. Sí. Nosotros tenemos la capacidad de elegir, de decidir, y igual no tenía mucho que, no sé dónde lo escuchaba, igual en un podcast, que era, tú decides qué hacer, tú decides incluso seguir a Dios o no. Por ejemplo, me voy a lo, pero decía pecado, ¿no? Tú decides si pecar o si seguir a Dios. Duele, y ella le decía, no, a lo mejor y cuesta trabajo, pero tú decides, tú tomas la decisión de hacerlo, ¿no? Tomas la decisión de si ser humilde, pedir perdón, obviamente ante Dios, ¿no? Que es como, se me fue la palabra, que es como rendir cuentas, podemos decirlo. Testificar ante Dios, ¿no? Decirle, planta en la regué, Dios, pero quiero empezar, ¿no? O sea, quiero hacer las cosas bien. Entonces, justo eso, ¿no? Y lo que decía el reino de los cielos, y no sé. Y eso, ¿no? O sea, como el preguntarnos qué estamos sembrando, analizarnos, ¿no? Lo malo, sí, mejor odio, rencor, crítica. Yo me he dado cuenta que realmente está criticando muchísimo. Entonces, yo decía eso, ¿no? O lo bueno, lo que es parte de Dios, ¿no? Que es amor, perdón, más. Ya, eso. Sí, está buenísimo. Y pues creo que como para ir cerrando, los invitamos a que sigan viendo esta serie. Fue apenas el primer capítulo. Si aún no has visto el mensaje del domingo, puedes volver a verlo. Se encuentra en el canal de YouTube de Casa sobre la Roca. Y pues te esperamos este domingo con el siguiente mensaje de esta serie. Que tengas una increíble semana y que Dios te bendiga. Dios. Sí.